El vídeo de ayer fue muy curioso. Mira, el vídeo de ayer es la defensa del progreso. Pasó lo siguiente, y lo van a ver también en la falta en que no pude preparar una cosa que quería yo preparar otra vez, que es la historia de los payasos, que a mí me gusta muchísimo. Hoy estuve precisamente viendo otra vez a uno de mis payasos favoritos, que es... Ay, mucho, no, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Son un fenómeno peculiar, los payasos, y la gente, cuando los super intelectualiza, pierde lo esencial del arte del payaso, ¿no? No olvide usted que hay escuelas, hay universidades de payasos, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Rusia creo que también hay. Rusia tiene algunos de los mejores payasos. Es una forma de abordar lo escénico de una manera muy peculiar. Entonces yo siempre he querido hacer cosas con los payasos, pero no pude. Entonces ayer decía yo, tenía yo ya muy desarrollada una idea sobre el progreso, pero pues había que ilustrarla y había que grabarla el martes y editarla el martes en la noche y prepararla el miércoles y luego publicarla el miércoles. Y resulta que yo el martes estaba con el trabajo hasta acá. Porque contra lo que creen muchos de los más tontos que nos hacen favor de estar en este canal, yo no me estoy enriqueciendo con esto. No me da muy para vivir, ni es la idea. Si me lo diera yo estaría encantado, pero no es la idea. No se hizo para eso. Entonces yo vivo de mi trabajo como traductor técnico. Y como traductor técnico tenía yo por cierto, un aparato muy interesante, que es un aparato que se le puede adicionar a cualquier silla de ruedas manual para que sea un propulsor y sirva y convierte la silla en silla de ruedas eléctrica, ¿no? Es una cosa muy interesante, porque es un manual de 180 páginas que tenía yo que terminar. Entonces, lo que hice fue ayer un streaming súbito, sin ilustración, sin más ilustración que esos letreros sobre el progreso económico, el progreso social, el progreso político. Y bueno, el resultado ha sido el resultado que podíamos esperar, ¿no? Tengo la gloriosa cantidad de 1,700 visualizaciones, muy por debajo de lo que suele darse los miércoles, y sin embargo creo que es un vídeo muy importante dentro del esquema de lo que hemos conversado aquí en numerosas ocasiones sobre ese rechazo a la modernidad, esa burla, ese desprecio a la ciencia, por ejemplo, porque es occidental. Entonces, como es occidental, ha de ser mala. Pues, mira, pues es que sea occidental o no, y ahí tengo mis dudas, porque todas las matemáticas vienen de Oriente, y buena parte de la química viene de Oriente también. Pero esa idea de que hay que rechazar aquello que es occidental es un poco absurda, y sobre todo porque los avances se dieron en Occidente por un accidente, entre otras cosas por la enorme inmigración y el cruce de caminos que ha sido en el mundo del comercio. Entonces yo creo que es importante defender el progreso y definir claramente qué es el progreso, ¿no? Porque yo leía, y ya sé que se van a enojar conmigo, pero leía yo, por ejemplo, los ataques de algunos filósofos como Adorno o Walter Benjamin hacia el progreso, y claro, veían el progreso únicamente en términos de fábricas y de chimeneas y de formas más eficaces de explotar al trabajador, que en cierto modo los hay, pero también el progreso ha sido que los trabajadores se puedan defender y puedan crear sindicatos y puedan irse a la huelga y puedan hacer confederaciones de sindicatos y puedan exigir sus derechos. Eso también es progreso, pero ahí como que los filósofos estos no dan el salto, ¿no? Entonces solo ven lo negativo, y esto se traduce a los puntos de vista de muchas personas, sobre todo jóvenes, ¿no? Y hay una contradicción esencial, personal, cuando uno rechaza el progreso, cuando vive gracias al progreso, cuando sobrevive gracias a que hubo vacunas. Porque sin esos avances estaríamos como estábamos hace 40,000 años. Algunos dicen que estaríamos mejor, ¿no? Pero está la historia aquella del que estaban dos
Homo sapiens primigenios hace unos 40,000 años están sentados en una piedra viendo. Oye, tú nos alimentamos bien, ¿no? Sí, sí, nos alimentamos muy bien. Y comemos carne, pero también comemos mucha fruta, mucha verdura. ¿Ya? Y aire limpio, tenemos mucho aire limpio. Si no, aquí la contaminación todavía no la han inventado. Nada de contaminación tenemos. No, está bien. Y pues el agua que bebemos es agua limpia. A veces tenemos que ir a tomar algunos charcos así medio contaminados, pero en general buscamos agua limpia, ¿no? Y hacemos ejercicio, muchísimo ejercicio. Imagínate, pues, perseguir un mamut hasta que se cansa para luego alancearlo, porque si quieres alancearlo cuando no está cansado, pues, te convierte en pegatina en el suelo, ¿no? Unas patas de este tamaño. Sí, ¿verdad? Entonces hacemos mucho ejercicio. Ríete tú. Se va, y entonces, ¿por qué vivimos solo 30 años, man? Y eso de vivir los 30 años de media fue la realidad hasta hace 200 años. En fin, yo creo que hay que defender el progreso sin dejar de reconocer que genera desafíos y que tiene sus propios problemas. Y lo vamos a ver si podemos ver hoy finalmente lo de la Revolución Verde. Trae sus propios problemas que también hay que resolver. No hay ninguna solución que no traiga problemas. En el sentido de los problemas es poco lo mismo que pasa con la ciencia, y a mí me gustaba mucho una imagen que dio algún divulgador científico que no soy yo, que decía una vez: la ciencia está tratando de abrir una puerta. Es una pregunta sobre el conocimiento. Está ahí con las ganzúas y buscando si es de combinación, está buscando combinaciones, haciendo ecuaciones para romper la combinación de la puerta, hasta que al fin, ¡bum!, lo consigue y abre la puerta y entra a la habitación a la que quería tener. Y en esa habitación hay 10 puertas nuevas cerradas. Es decir, cada avance implica desafíos que antes ni te imaginabas, y cada respuesta en ciencia te presenta dudas que ni sabías que ibas a tener, pero que de pronto se te presentan porque, mira, ya descubrimos, ya tenemos la relatividad, ya, pero eso tiene varios problemas. Ahora tienes que responder un montón de preguntas nuevas que plantea la existencia y la confirmación de la teoría de la relatividad que antes ni siquiera se te ocurrían. Y creo que le tenemos demasiado miedo a eso, los seres humanos. En fin, son cosas que llevaron a mi defensa del progreso, que les invito que vean y que recuerden que es mejor saber, es mejor estar informado, es mejor tener conocimiento, que eso que llamaban creencia de gente pendeja.